Buenos días, amados hermanos. Hoy es martes, día de estudio bíblico, y estamos en el libro de Efesios. El Señor Jesús está con nosotros, que el Espíritu Santo nos asista para que podamos hacer nuestra esta enseñanza que Él nos deja en su palabra. Y saludo vuestra fe y estoy muy contenta de que estén conmigo otra vez para poder participar de esta lectura que verdaderamente es un manjar. En el estudio anterior habíamos visto cómo el Señor Jesús, cuando subió al Padre, llevó cautiva la cautividad, es decir, llevó a las almas convertidas al reino de los cielos, donde está el Padre, a las moradas de Dios, y recogió dones para nosotros, nos hizo regalos espirituales a cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos un regalo espiritual de parte de Jesucristo. En la actualidad, cuando un alma se convierte, va a los lugares celestiales con Cristo Jesús y allí recibe dones para servir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y vamos a leer a partir del verso 11 lo que dice la palabra del Señor. Dice así: y Él mismo, es decir, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, leído así, de momento nos parece un poco engorrosa la palabra, pero vamos a ir poco a poco desmenuzando lo que el Espíritu quiere decirnos. Empezando dice, y Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esto ha traído una gran controversia en la historia de la iglesia, porque algunos dicen que los apóstoles ya no existen, que los profetas ya no existen, que eso era cuando Jesús vivía, después no. Y hay algunos que dicen que los maestros tampoco, porque la palabra de Dios en la primera carta de Juan dice que la unción misma, es decir, el Espíritu Santo, sería nuestro maestro y que ya no necesitaríamos de maestros. Entonces son cosas que sacadas de contexto parecen reales. Pero realmente Pablo era un hombre docto en la Escritura, pero él dice que todos esos estudios que él tenía, él lo tiene por basura. De manera que lo que él va a escribir es lo que el Espíritu Santo le diga. Y esto lo escribe él en el Espíritu. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Si él hubiera querido decir que ya no existen los apóstoles ni los profetas, él hubiera escrito de esta manera. Y él mismo constituyó a unos evangelistas, a otros pastores y maestros en el fundamento de la doctrina de los apóstoles, siendo Jesucristo su cabeza. ¿Entienden eso? Pero no fue así. Él dijo que el mismo Cristo constituyó apóstoles y maestros y profetas. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra autorizada de Dios, que es la Biblia, está escrita mayormente por las experiencias de los apóstoles, en los hechos de los apóstoles y todo. Apóstoles quiere decir enviado, con un mensaje. Y estos hombres que fueron los que extendieron el evangelio poniendo el fundamento de la doctrina de Cristo, eran hombres que hacían prodigios y milagros y señales.
Y estos hombres maravillosos de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra. ¿Qué pasa? Los apóstoles que han venido después de los discípulos de Cristo, que vivieron con Él y que lo vieron personalmente y que cogieron de Él directamente la doctrina no adulterada, los otros no tienen la autoridad de cambiar la palabra de Dios, ni de explicar nuevas conocimientos que hayan venido, revelaciones diferentes a las que pusieron los primeros apóstoles. Porque el Señor dijo que sobre esta palabra se edificaría la iglesia. De manera que los apóstoles que existen ahora, que son hermanos, que van llevando la palabra y formando iglesias en el camino, son hermanos que no están autorizados para cambiar la palabra ni para añadirle a la palabra nada, sino para llevar el evangelio. Quiero que esto se entienda bien, porque hay algunos que dicen, no, los apóstoles no existen. No, dice que el Señor lo constituyó, y lo constituyó a los apóstoles y a los profetas, que los profetas son los que dicen mayormente el tiempo que estamos viviendo. La profecía está en la Biblia y los profetas solamente van a decir, pues estamos en tiempo de que se cumpla esta profecía o esta otra. Los profetas no están para averiguar el futuro de ningún hermano en individual, porque esos son adivinos. Los profetas están para marcar los tiempos de las profecías bíblicas, pero tienen su unción profética y es maravilloso. Es maravilloso. Ahora, fíjense muy bien, ¿para qué Él constituyó estos ministerios? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ministerio quiere decir servicio. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para el servicio en la iglesia. Ahora yo pregunto, si Él ha creado un instrumento que es de 5 ministerios, que significa la gracia de Dios para el cuerpo de Cristo, y se mutilan 2 de esos ministerios, el perfeccionamiento de los hermanos que han de servir en la iglesia no sería completo, porque cada uno tiene una manera de desarrollar la unción espiritual que Dios le ha regalado y que puede ostentarla con el derecho de que fueron dadas por Cristo. Dice, el 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, el apóstol no puede pensar que su trabajo es hacer iglesias y ya. No, el apóstol, el profeta, el pastor, el maestro, deben saber que su trabajo, el evangelista, debe saber que su trabajo es hacer que crezcan los hermanos, que maduren, que lleguen a la estatura de Cristo, que sean hermanos maduros, con una fe verdaderamente cierta, hermanos que sean capaces, que sean imitadores de Dios, no niños, sino maduros en el Señor. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo, hermanos, de todos los servidores de la iglesia, hacer crecer a los hermanos. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para que no seamos niños que todo lo que nos digan lo creemos, todo lo que nos digan lo creemos. No, hermano, hay que ser como los de Berea. Dígalo quien lo diga, sea un apóstol, sea un maestro, sea un pastor, sea un evangelista, quien lo diga, un profeta. Hay que comprobar con la Biblia si lo que está diciendo está escrito, porque ya puede ser la revelación más hermosa y preciosa del mundo, que si no tiene un respaldo bíblico nosotros no podemos recibirla. Y dice el 14, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, dice, que no seamos llevados por doquier, por estratagemas de hombre, que para engañar, fíjense hermano, estos hombres van a decir las cosas
de tal manera que van a parecer que son verdad, pero realmente no están escritas. Por eso hay que comprobar en la Biblia todo lo que se diga. Y aquí me llama mucho la atención que dicen que emplean con astucia las artimañas del error. Yo les voy a decir una cosa, hermanos. En Apocalipsis, déjenme buscárselo, Apocalipsis capítulo 2. En Apocalipsis capítulo 2. Dice la palabra del Señor. Un momentico, por favor, que lo busco un minuto. Dice aquí en Apocalipsis 2. Este es el mensaje de Dios para los efesios. Y le dice, a partir del verso 2, para ahorrar el tiempo, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y dice en el 6, pero tienes eso, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a Efesios estaban llegando gente que se llamaban apóstoles y no lo eran. Hombres que a lo mejor, porque eran judíos, eran israelitas, decían: nosotros somos apóstoles y hay que circuncidarse, o hay que hacer sacrificios, o hay que hacer algo. Y engañan de tal manera que parece que es verdad. Son falsos apóstoles, hermanos, falsos enviados, falsos mensajeros que tienen la doctrina de los nicolaítas. Les voy a decir, nicolaítas quiere decir, Nico quiere decir adueñarse, conquistar. Y laos quiere decir pueblo. Son apóstoles que quieren adueñarse del pueblo de Dios, que quieren que los respetemos como al mismo Cristo, que quieren darnos una cobertura que nosotros no podemos poner en tela de juicio. Hay un hermano, un señor que se llama apóstol, y él dice, ha tenido un problema últimamente, y dice que todos los que no están bajo su cobertura han muerto por el COVID-19. Hermanos, esto no es así. Nosotros estamos bajo la cobertura de Cristo. Los apóstoles tienen su ministerio y su unción ministerial, pero no podemos adorarlos como a Dios. No podemos endiosar a los apóstoles. Son nuestros hermanos, son nuestros servidores. Y Dios aborrece al que tiene ese dominio sobre el pueblo de Él, porque es la doctrina de los nicolaítas. Le voy a buscar aquí en Mateo 20, lo que dice, lo que le gusta al Señor. Miren, dicen en Mateo 20, a partir del 24, dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Bueno, dice, entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. De manera que un apóstol, que se puede autollamar apóstol, tiene que saber que el que quiere ser mayor es servidor de todos. ¿Entienden, hermanos? No puede venir a adueñarse del pueblo de Dios, a querer que uno haga lo que ellos dicen, esté escrito o no esté escrito. Enseña muchas cosas extrañas de hay que tener dinero, hay que ser rico, no se puede sufrir, pare de sufrir, y montones de cosas que no están escritas ni respaldadas, porque el Señor dice que tendremos aflicciones en el mundo, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo, y esta es la riqueza que nosotros, hermanos, tenemos. Todos los ministros, los servidores de la iglesia están para edificar el cuerpo de Cristo, para hacer crecer a los hermanos en amor, a hablar la verdad en amor. Y dice que estos emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, estamos viviendo una época de verdad de apostasía, donde hay muchos que se autollaman apóstoles y están haciendo cosas tremendas.
Pero nosotros sabemos que los pastores de verdad, ungidos por el Señor, tienen comunión directa con el Espíritu Santo, tienen el mensaje de Dios muy claro, tienen a Cristo como su cabeza, y fuera de Cristo no hacen nada. Hermanos, benditos, amados, por favor, tener esto claro. Dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unidos entre sí por las coyunturas ministeriales, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Fíjense, hermano, como dice, entre todos como un cuerpo, ayudándonos mutuamente, despertando los dones en todos los hermanos, porque todos tenemos regalos espirituales de parte de Dios. Y dice, para uno poder crecer, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En el principio de los Efesios, nosotros leíamos que todo era en Cristo, para establecer el fundamento de quién es uno, de dónde nos llamaron, a dónde vamos, para establecer quiénes somos hijos de Dios, era en Cristo. Ahora, para la edificación de la iglesia, veremos en lo adelante como todo es en amor, porque el amor es lo que une las coyunturas del cuerpo de Cristo. Edifiquemos el cuerpo del Señor. Permitamos que todos crezcamos en amor unidos y que el Señor nos bendiga hasta el próximo capítulo del precioso libro de Efesios. Que Dios les bendiga.